Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo, quien te da la bienvenida nuevamente a tus clases virtuales y quien está a cargo del curso de psicología. Bien, alumnos, el día de hoy vamos a ver un tema importante. La semana pasada hemos hecho una introducción a los procesos psicológicos y hoy vamos a ver cuáles son esos procesos psicológicos. Bien, entonces, vamos a ver los procesos cognitivos. El día de hoy nos toca ver estos primeros procesos, ¿de acuerdo? De la mente, de nuestro comportamiento. Ya, los procesos cognitivos. Pero antes vamos a recordar lo que hemos visto un poco la semana pasada con respecto a los procesos psicológicos. Recuerda que los procesos psicológicos, alumnos, ¿de acuerdo? ¿Qué eran los procesos psicológicos? Habíamos definido que estos procesos se dan en la mente, ¿no? Y también son las acciones que realizamos diariamente, ¿no? Nuestros comportamientos van de acuerdo a estos procesos. Estos procesos psicológicos también son vivencias internas, que quiere decir que solamente las experimentas tú, ¿de acuerdo? Es lo que vives tú, tus vivencias, tus experiencias con respecto a tus emociones, a tus sensaciones, a tus motivaciones, etc. ¿De acuerdo? Otra de las características de los procesos psicológicos es que estos procesos son intransferibles, que quiere decir que no se puede transferir, ¿de acuerdo? La emoción que tú sientes sobre algo, la alegría, la tristeza, el amor, ¿no? Todas estas emociones y sensaciones tú no las puedes transferir. ¿Por qué? Eres tú el único que las experimenta tal como, bueno, tú mismo las experimentas, ¿de acuerdo? Tú no puedes, o sea, tú puedes decir que estás alegre y estás contento, pero esa alegría o esa tristeza que abarca todo tu conducta y tu comportamiento, no la puedes transferir. Es una vivencia o una experiencia personal. ¿De acuerdo? Otra característica de estos procesos psicológicos también es que son subjetivas, que tú le das la interpretación que le tienes que dar. Otra persona no te va a decir que tú estás feliz porque has sentido esto, te lo puede decir, pero eres tú el que experimenta todas estas sensaciones o estas experiencias como estamos diciendo, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de subjetivo hablamos de opiniones, ¿de acuerdo? Algo que solamente se da en ti y que tú le das una interpretación a modo de opinión. Eso es algo subjetivo, que solo te pasa a ti. Y por último, podemos decir que también son experiencias personales, como para encerrar todos estos conceptos que ya acabamos de ver, ¿no? Experiencias personales. Bien, ¿qué más vamos a recordar? Vamos a recordar cuáles son estos procesos psicológicos. Recuerda que había tres procesos psicológicos y estos eran los procesos cognitivos, los procesos afectivos y los procesos volitivos, que es lo que vamos a ver en el día de hoy y en el transcurso de estas semanas. Pero el día de hoy, como su título lo dice, vamos a referirnos netamente a los procesos cognitivos. El día de hoy nos vamos a encargar de definir qué son, cuáles son, para qué sirven, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de estos procesos cognitivos? ¿Sí? Entonces, a modo de recordar, empecemos lo que queremos saber. Bien, primero, ¿qué significa cognición? ¿De dónde viene esta palabra cuando hablamos de cognitivo, ¿no? Viene de cognición, ¿de acuerdo? ¿Qué significa cognición? Vamos a definir la cognición diciendo que es la capacidad del ser humano para conocer. Entonces, tienes que asimilar lo siguiente, alumnos. En el examen te voy a preguntar esto. Cognición viene de conocer, viene de conocimiento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cognición, hablamos de
conocimiento. ¿Qué es lo que tú y yo conocemos? ¿De acuerdo? Entonces son procesos para poder conocer. Hablamos de conocimiento. Entonces ya sabes que cognición significa o lo asimilamos o asemejamos a conocer o conocimiento, ¿no? Entonces es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción, ¿de acuerdo? De lo que está a nuestro alrededor, y los órganos del cerebro también influyen para poder conocer. Ya sabemos cuáles son los órganos que nos ayudan a conocer, es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. La pregunta es, ¿cuáles son estos procesos cognitivos? ¿Cuáles son estos procesos que nos ayudan a conocer? Entonces, vamos a dividirlo, ¿de acuerdo?, en dos grupos. Estos procesos cognitivos se van a dividir en dos grandes grupos. Por un lado estarán los procesos cognitivos básicos, ¿de acuerdo? Procesos cognitivos básicos. Y por el otro tendremos a los procesos cognitivos superiores. Entonces los vamos a dividir en dos grupos. Uno que son básicos y otros que son superiores, ¿de acuerdo? Dentro de los procesos cognitivos, o puedes decirlo así, procesos de conocimientos básicos, vamos a estudiar lo que es la sensación, ¿de acuerdo? Es un proceso cognitivo básico. Vamos a estudiar la percepción, vamos a estudiar la atención y concentración, y vamos a ver cuál es la diferencia. Porque al parecer, ¿de acuerdo?, aparenta que estos dos términos pueden significar lo mismo, pero no, hay una diferencia. Una cosa es la atención y otra cosa es la concentración. La vamos a ver. Y tenemos también lo que es la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la sensación, la percepción, la atención, la concentración y la memoria pertenece dentro del grupo de los procesos cognitivos básicos. En el grupo de los procesos cognitivos superiores tenemos al pensamiento, tenemos al lenguaje y también a la inteligencia. Entonces, estos son procesos cognitivos superiores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con los procesos cognitivos básicos. Y el primero que se nos presenta es la sensación. Cuando hablamos de sensación, hablamos de sentir. ¿De acuerdo, alumnos? Hablamos de sentir. Es la sensación lo siguiente. Se refiere a experiencias inmediatas, alumnos, inmediatas generadas por estímulos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de experiencias inmediatas, es decir, que es lo primero que se nos presenta para poder conocer algo. Lo primero, ¿de acuerdo? Es una respuesta de los órganos de los sentidos. Entonces, aquí va a jugar un papel muy importante los cinco sentidos, porque estos sentidos que tú y yo tenemos nos permiten conocer de manera inmediata la realidad que nos rodea. ¿De acuerdo? Tú estás parado o estás ahora mismo sentado escuchando, ¿de acuerdo? Y la primera información que recibes es a través del oído o a través de la vista, ¿no? Entonces, es una experiencia inmediata, alumnos. Entonces, la sensación, que significa sentir a través de nuestros sentidos, ¿de acuerdo?, nos van a dar la información inmediata de la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, la sensación es el primer filtro de información para poder captar la realidad, alumnos. Entonces, hay una realidad que nos circunda y que nos rodea, ¿no? Que está tu papá, tu mamá, tu familia, está tu casa, están tus primos, están tus muebles, ¿no? Está todo a tu alrededor. ¿Y cómo lo conoces? Primero a través de la sensación, que se presenta a través de los sentidos, ¿no? Cuando tú escuchas que te llama tu mamá para almorzar, ¿de acuerdo? Lo primero
que se activa en ti es un estímulo, que es una respuesta, que es la audición. Entonces escuchas y respondes, vas, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo. Entonces vamos a ver la sensación como el primer filtro de información para captar la realidad. Y aquí los 5 sentidos son los que nos ayudan a captar realidades inmediatas. ¿Que nos podemos confundir? Sí, nos podemos confundir, pero es la primera, ¿de acuerdo? La primera, se puede decir, sensación que tenemos de la realidad. Por eso la sensación es un proceso cognitivo básico. Después tenemos a la percepción, alumnos. Fíjate bien, ¿qué es la percepción? La percepción es la interpretación de las sensaciones. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes y de acuerdo a esa sensación, tú vas a interpretar. Es como decir, por ejemplo, alumnos, que si te pido que ahora mismo cierra los ojos, estira tu mano y toca lo primero, ¿de acuerdo? Que se te presente. Lo primero, estira tu mano y toca lo primero que se te presente. De repente estás tocando el teclado, el monitor, el celular, no sé, la mesa, no sé. De acuerdo a lo que tú toques, eso primero es la sensación, lo que tú experimentas a través de los sentidos, lo que estás tocando, el tacto, ¿de acuerdo? Pero como estás con los ojos cerrados, no sabes qué es, porque te has acostumbrado a ver algo para identificar, aunque también la vista nos puede engañar. Pero basta sentir el tacto de algo. Por ejemplo, si tú tocas la mesa donde tú estás, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a sentir y vas a decir, esto es una mesa. Le vas a dar una interpretación a esa sensación que tú has experimentado, que es el tacto, que es tocar la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, primero es la sensación, sentir, ¿de acuerdo? Y después interpretas a través de lo que tú has sentido. Entonces, la percepción significa interpretar, ¿de acuerdo? Las sensaciones y darles un significado. ¿Me dejo entender? Bien, entonces, la organización, alumnos, e interpretación de lo que tú hagas en tu mente no solo implica la actividad de nuestros sentidos. O sea, no solo nuestros sentidos van a interpretar, es lo que te está diciendo, alumnos, no solo tu vista, el tacto, el gusto, el oído, ¿de acuerdo? Entonces, no solo estos sentidos van a interpretar, sino también tu cerebro. Tu cerebro también es el que va a interpretar de acuerdo a las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos a dos personas confundidas que se han encontrado con un número en el piso. Entonces, si tú te das cuenta, también te puedes confundir, porque puedes pensar que es un 6 o es un 9. ¿Qué percepción tienes de eso tú? ¿De acuerdo? Entonces tú le tienes que dar una interpretación. Ellos están confundidos. Pero de hecho que puede ser 6 o puede ser 9. Hay una percepción y la percepción es personal. ¿Cómo percibes las cosas? Tú no percibes las cosas al igual que tu primo o tu hermano. Las perciben diferentes. ¿De acuerdo? Pero las sensaciones es lo mismo. Los dos pueden mirar un solo objeto. ¿De acuerdo? Tú y tu primo o tu hermano pueden mirar un mismo objeto, pero ambos o cualquiera de los dos puede darle una distinta interpretación. Y eso se llama percepción. ¿Qué percibiste? ¿De acuerdo? Vamos a verlo en esta otra imagen para que quede un poco más claro, ¿no? Entonces, dependiendo, dice aquí, de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser distinta. Fíjate, este hombre que está aquí está contando 4 y contamos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Vemos aquí 1, 2, 3 y 4. Muy bien, él tiene razón, él ve 4. Pero mira, el de acá dice 3. ¿Cómo 3? Y vamos a contar. 1, 2, 3. Uy, uy, ¿y ahora cuál es? ¿4 o 3? Fíjate, él ve 4 y él ve 3. Ambos están mirando la misma realidad.
pero fíjate que tienen dos percepciones distintas. ¿Por qué? Te está diciendo dependiendo de dónde veas las cosas. ¿De qué lugar estás viendo las cosas? La percepción de esa realidad te puede, digamos, puede ser distinta. Te puede causar una percepción a tu manera. Él percibe 4 y él percibe 3. Fíjate, ¿no? Esto es una ilusión óptica, pero recuerda que tiene una interpretación, ¿sí? Una interpretación. Obviamente que esta ilusión va a traslucir que él ve 3 y él ve a 4. Bueno, si tú lo detienes o si detienes el video, te darás cuenta por qué lo digo. Pero, entonces, la percepción simplemente es interpretación de los sentidos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a la memoria. ¿De acuerdo? La memoria. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad o poder mental. ¿De acuerdo? Tu mente tiene poder, así es. ¿Poder qué? Recepcionar. Permite retener y recordar. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información que tú sientas, ¿de acuerdo? Experimentes a través de tus sentidos y le des una percepción, una interpretación, vas a poder tú retener y luego de esa retención vas a poder recordar. Entonces la memoria sirve para codificar la información, ¿de acuerdo? Clasificas información, la almacenas y después de un tiempo también puedes recuperar dicha información cada vez que lo necesites. Entonces lo que te está diciendo ahí es que la memoria es como una computadora, alumnos, ¿no? Tú guardas información allí y hasta el otro año ingresas a la misma carpeta y sigues encontrando la información porque se guardó en la memoria, ¿de acuerdo? En el disco duro. Entonces nosotros en nuestro cerebro también podemos decir que tenemos un disco duro, ¿sí? No como las computadoras, pero dentro del cerebro tenemos una parte que es muy importante, que es la memoria, alumnos. Esta memoria nos permite recordar. Primero, retener y luego recordar. ¿De acuerdo? Sobre todo, almacenar información. Bien, también tenemos lo que es la atención y la concentración. ¿Qué podemos decir a través de la atención, no? A través de la atención nos centramos en un estímulo de entre todo lo que hay a nuestro alrededor e ignoramos todo lo demás. Como cuando algo en la calle te llama la atención, te distraes y te llama la atención, ¿no? O como por ejemplo, estás estudiando y escuchas el sonido de una bomba. ¡Blum! Suena. Entonces te llamó la atención ese sonido. ¿De acuerdo? Entonces se activó en ti un estímulo y hay una respuesta. De repente te asustaste, ¿no? Entonces, eso es la atención. Cuando en un momento determinado algo, digamos, cautiva nuestra atención, como se dice, ¿no? Es algo inmediato. Y la concentración, ¿de acuerdo? A través de la concentración podemos controlar, así es, podemos controlar estímulos y enfocar esa atención, algo que nos llamó inmediatamente, en algo deseado y procesarlo, para luego integrarlo a nuestro conocimiento. Vamos al ejemplo de la bomba. Suena, boom, te llamó la atención, te asustaste, un estímulo que causó una respuesta en ti, que es el susto. ¿De acuerdo? Entonces te asustaste, te llamó la atención, pero después te concentras, ¿de acuerdo? Te concentras en el sonido que ha emitido esa bomba, ¿de acuerdo? Para poder luego procesarlo y luego reconocer que es una bomba y después integrarlo a nuestro conocimiento. Ya nos podemos concentrar. Entonces es la acumulación de estímulos, ¿no? Y el controlamiento de estos estímulos. ¿Bien? Entonces una cosa es, ¿de acuerdo? La atención y otra la concentración. Vamos inmediatamente con los procesos cognitivos superiores. ¿Cuáles son estos procesos cognitivos superiores? ¿No? Tenemos el pensamiento, ¿ya? ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un proceso interior que va a utilizar representaciones simbólicas, ¿de acuerdo? Representaciones simbólicas de hechos y cosas que no están presentes en la realidad de manera inmediata. Entonces, alumnos, tú puedes pensar en un carro último modelo, no existe en la realidad,
¿de acuerdo? No está presente en la realidad, pero la puedes pensar, la puedes imaginar, ¿de acuerdo? Por eso son representaciones simbólicas. Entonces, no están. Pueden aparecer, sí. O como por ejemplo, puedes pensar al día siguiente que tienes un examen, ¿no? Y puedes pensar que te has sacado un 10, ¿de acuerdo? Imaginas, o un 20, ¿de acuerdo? La máxima nota. Estás pensando y pensando y pensando. Entonces, el pensamiento son representaciones simbólicas, ¿de acuerdo? Que en ese momento no existen, pero que se pueden dar, ¿de acuerdo? En un futuro largo o corto, ¿sí? Por ejemplo, el señor está pensando en un carro. Este carro en la realidad no existe, pero él está pensando que mañana me voy a comprar este carro, ¿no? O el próximo mes, ¿no? O cuando me gane la lotería, no sé. Pero está pensando, este carro puede existir en un futuro, pero en ese momento no existe. Entonces el pensamiento, o él está representando, ¿de acuerdo? De manera simbólica que se va a comprar un carro o que va a tener. ¿Bien? Ahora, tenemos lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es otro proceso cognitivo superior y se define como un mecanismo por el que empleando sonidos vocales, ¿no? Signos escritos o gestos, las personas pueden comunicarse, no solamente con el habla. Entonces, el lenguaje es, digamos, es un proceso cognitivo superior, ¿sí? Es una facultad que tienen los seres humanos para poder comunicarse. Eso se ve en la clase de lenguaje, por ejemplo. Es formas de comunicarse con gestos, puede ser, con signos, ¿no? Puede ser también empleando sonidos vocales, hablando, pues podemos comunicar. Por señas nos podemos comunicar. Por imágenes nos podemos comunicar. Por sonidos nos podemos comunicar. Entonces, es un mecanismo porque empleando todas estas cosas, las personas, o sea, nosotros podemos comunicarnos. ¿Bien? Y por último tenemos la inteligencia. Bien, alumnos, la inteligencia, una facultad netamente del hombre, ¿de acuerdo? En este caso hablando de las personas, ¿no? Del hombre o las mujeres. ¿Eh? Es la capacidad de pensar, ¿de acuerdo? Va incluido dentro del pensamiento, entender lo que estoy pensando, razonar, asimilar lo que estoy también pensando, también elaborar información y también la capacidad para entender y comprender y poder resolver problemas. Entonces la inteligencia nos hace superiores a los animales, muy bien, porque utilizamos la razón. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder resolver problemas que no lo tienen los animales, ¿de acuerdo? Un problema de matemáticas no lo puede resolver un perro, pero de repente tú sí. Entonces, imagínate, tienes que resolver algún problema, entonces usas tu inteligencia para poder abordarlo y solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, los animales solo tienen instinto de supervivencia y nada más. Ellos buscan la manera de subsistir y sobrevivir, pero nosotros tenemos esa capacidad de poder entender, razonar, elaborar información, etcétera. Bien, eso es la inteligencia que es propia de los seres humanos. Bien, entonces ya hemos visto, alumnos, los procesos cognitivos. Se dividen en básicos y superiores. Dentro de los básicos están la sensación, percepción, atención, concentración y memoria. Y en los superiores está el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Bien, espero que se haya podido entender y la próxima semana podamos ver los procesos afectivos, que también es un tema interesante. Bien, eso sería todo por el día de hoy y la tarea es la siguiente. Número uno, vas a investigar qué son los hemisferios cerebrales, ¿no? Eso es parte de ti, una investigación, ¿de acuerdo? Y número dos, vas a dibujar el cerebro, dibujar. Si veo que tú me mandas, ¿de acuerdo? Una imagen pegada, ¿de acuerdo? En un documento o impreso en tu cuaderno, entonces del 18 o 20 que te voy a poner 11, nada más. 11, fíjate, por no dibujar. Entonces dibujas el cerebro y señalas las funciones de cada hemisferio. Primero investiga qué son los hemisferios. Vas a descubrir que hay ¿no? El derecho y el izquierdo. Entonces, después vas a dibujar. Ya te vas a enterar. Bueno, entonces eso sería la tarea de alumnos. Y las tareas me las envías, por favor, al correo. Alumnos, quiero recordarles y quiero hacer
Un paréntesis aquí. Hay alumnos que no me están enviando a mi correo, el cual está señalado en plataforma. Ojo porque el otro correo de Gmail no lo estoy utilizando ya hace más de 3 meses, entonces no la envíes ahí. Envíalo al Hotmail, está en la plataforma y sigue los pasos para enviar la tarea para que puedas tener la nota máxima. Si no, también te voy a disminuir puntos o no te voy a revisar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día.